Aunque poca gente ha oído hablar de la ideología de género y menos gente todavía es capaz de explicar razonadamente en qué consiste, sin embargo, la ideología de género está omnipresente en el debate cultural y político de nuestra época, no solo en España. Y, por lo tanto, conocerla con cierta precisión, identificar sus rasgos, conocer su agenda política, creo que es de interés para conocer nuestra época. Y, además, para conocer nuestra época en los aspectos que más pueden interesar a una persona sensata, que son aquellos que hacen referencia a la concepción del ser humano, al papel de la sexualidad en la vida humana, al valor del matrimonio, a la razón de ser del valor de la vida, a cuestiones absolutamente nucleares y fundamentales, que son aquellas en las cuales la ideología de género, con sus planteamientos intelectuales, se separa de la buena tradición del humanismo occidental. La ideología de género surge a finales de los años 60 en Estados Unidos. Es, lo digo para los más jóvenes, para los más mayores como mero recuerdo, la época de la gran bonanza económica de Occidente. Era una época en que se había superado ya toda la situación de pobreza general después de la Segunda Guerra Mundial y Occidente se había convertido en una sociedad de ricos, donde las nuevas generaciones vivían muy bien. Y era una época también profundamente influida por el marxismo. El marxismo estaba de moda en todos los ambientes intelectuales, universitarios, de todo el mundo occidental. Es la época también de aquella especie de anarquía colectiva que se extendió por las grandes capitales occidentales, cuyo hecho más emblemático, paradigmático, fue el mayo del 68 francés. Toda una generación de jóvenes que creyó que era posible cambiar radicalmente los fundamentos de la socialidad, que se podía construir desde la anarquía libertaria un nuevo modelo de comportamiento. Es la época de la revolución sexual. Justo en aquel año, en el 68, se acababa de comercializar por primera vez la píldora anticonceptiva y parecía que se abría con ella otro horizonte en materia de sexualidad. La humanidad empezaba a poder separar sexualidad y reproducción. Es la época del feminismo libertario, de la libertad de la mujer, cuando las obras de Simone de Beauvoir eran el no va más de la literatura progresista en materia de mujer. Es la época de la profunda crisis moral de la cristiandad como consecuencia de la depresión que afectó a la Iglesia Católica después del Vaticano II, creando un inmenso vacío moral, una pérdida de identidad en la referencia tradicional de nuestras sociedades desde el punto de vista humanista que había sido la Iglesia Católica. Es una época muy singular, en la cual hay una influencia filosófica antihumanista, el marxismo, hay una banalización profunda de la sexualidad, hay un ambiente de cambio posible de todo. Pues en esa época una serie de feministas muy radicales, formadas, aunque originariamente son todas estadounidenses, formadas en la Universidad Alemana, tanto muy influidas de marxismo y de estructuralismo, empiezan a hablar de la sexualidad de una manera que no se había hablado hasta entonces nunca. Para empezar, no utilizan el término sexo, sino que lo sustituyen por el de género, queriendo indicar con esto que cuando hablamos de sexualidad no debemos referirnos a algo biológico y dado, como indica la palabra sexo, sino a algo cultural, lingüístico, como indica el término género, que además no debe estar configurado en categorías estables, como indica la sexualidad, masculino-femenino, sino en categorías más amplias, como indica la lingüística del género, que ya de entrada admite 3 variantes, masculino, femenino y neutro. Para las defensoras de la ideología de género en sus orígenes, el análisis que hacen de la sociedad es marxista. Al igual que Marx, que estaba profundamente de moda intelectualmente, recuerdo, en aquellos años, creía haber identificado como la causa profunda de todos los males e injusticias de la historia de la humanidad la lucha de clases entre ricos y pobres, entre burgueses y proletarios. Estas nuevas feministas de género dicen que Marx tenía razón en cuanto a que todos los males de la organización social y del ser humano dimanan de una lucha de clases que subyace a todos los problemas humanos. Pero dicen que Marx se equivocó al identificar esas clases, que hay unas clases más profundas, más radicales, que subyacen al planteamiento puramente económico de Marx de ricos y pobres, que la verdadera lucha de clases que llena de injusticia toda la historia de la humanidad es la lucha de clases entre la clase opresora, el varón, y la clase oprimida, la mujer. Que la verdadera injusticia constitutiva de la historia de la humanidad es que hemos dividido a la humanidad arbitrariamente entre mujeres y varones y hemos dado el poder a los varones. Llega a afirmar alguna de ellas que la mujer es un invento del varón para esclavizar a su servicio a la mitad de las mujeres.
que las mujeres que admiten su feminidad como opuesta a la masculinidad del varón son esclavas sexuales. Están al servicio de lo que llama la función reproductiva, para dar hijos a los varones. Y que ese es el problema real de discriminación y de injusticia que hay en toda la historia de la humanidad. Que todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la forma en que concebimos la sexualidad, es no natural, sino cultural. Y además es injusto. Que no hay en materia de sexualidad nada que sea natural. Más allá de la obviedad morfológica de los cuerpos genitalmente masculinos o femeninos, todo lo que asociamos a ese dato biológico es una construcción cultural opresora. Es la expresión máxima del machismo represor de la mujer. El matrimonio es una institución opresora inventada por el varón para esclavizar a la mujer a su servicio, para que tenga hijos para él. La concepción de lo sexual como algo dado en lo cual hay criterios, donde se distingue entre lo bueno y lo malo, es una concepción opresora de la mujer que pretende feminizar su estructura vital de manera definitiva para que esté al servicio del varón. Que tener hijos esclaviza a la mujer, porque la convierte en una esclava del varón que la ha dejado embarazada. Y que, por lo tanto, si queremos liberar a la humanidad de esta profunda injusticia histórica que nos lastra desde los orígenes, hay que hacer, como dijo Marx, suprimir las clases sociales. Marx quería, para llegar a una sociedad justa en el futuro, el paraíso comunista, suprimir las clases sociales. El feminismo de género traslada esa categoría o esa promesa de futuro a esa lucha de clases que cree haber identificado entre hombres y mujeres. Y preconiza, y aquí empieza la agenda política de esta forma de entender las cosas, que para conseguir una sociedad justa hay que suprimir al hombre y a la mujer. Hay que suprimir las dos clases sociales en conflicto. Hay que suprimir esas estructuras de poder introducidas por el varón en lo más cotidiano de nuestra vida, como son el matrimonio y la maternidad. Solo así conseguiremos la verdadera liberación. Por lo tanto, la ideología de género preconiza, como idea fundamental de su filosofía política, una sociedad que ya no se articula alrededor de la dualidad hombre-mujer, sino que se organiza alrededor de lo que llaman la diversidad afectivo-sexual, donde ya no haya hombres y mujeres, sino plurales orientaciones afectivo-sexuales, donde no haya hombres o mujeres, sino homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales y lo que la imaginación dé de sí. Y donde no haya ninguna discriminación ni juicio de disparidad entre la valoración que se hace de unas u otras de estas orientaciones afectivo-sexuales. Estoy utilizando ahora toda la terminología propia de la ideología de género. Para empezar, para que vean ustedes cómo esta terminología tan rara y extraña se ha convertido ya habitual entre nosotros. A ustedes ya no les extrañará de que yo hable de género en vez de sexo, que hable de orientación afectivo-sexual. Es uno de los parámetros que nos permite ver la omnipresencia sin que nos demos cuenta de los planteamientos de género ya hasta en nuestra forma cotidiana de hablar. La agenda política de la ideología de género se traduce en la práctica en un intento, en consecuencia, de deconstruir, reconstruir, diríamos, el término deconstrucción lo toman de la filosofía estructuralista de Levi-Strauss, muy de moda en aquellos años, de construir todo lo humano. Es un intento de cambiar radicalmente lo humano. A diferencia de las ideologías anteriores del siglo XX, comunismo, nazismo, la ideología de género no tiene un modelo de Estado, de organización de la vida económica, tiene un modelo de persona, de ser humano. Por eso a veces nos cuesta identificarlo como una ideología, porque estamos acostumbrados, los que somos un poco más mayores, a las viejas ideologías que dividieron el mundo hasta la caída del muro de Berlín en el año 89, que eran ideologías que encarnaban una visión de lo público, un modelo del Estado, de la propiedad pública o privada, de la economía, etc. Y la ideología de género no tiene ninguna postura sobre esos temas. No tiene un modelo de Estado, de organización de la vida pública, de la economía. Tiene un modelo de ser humano, de la sexualidad. Y le interesa el poder y la política para cambiar nuestra forma de entender la sexualidad. Pero no es una ideología sobre lo público, sino sobre lo privado. Y por eso la ideología de género ha vuelto a politizar lo privado. Por eso las leyes vuelven a meterse en el terreno de la moral, de la sexualidad, de las costumbres, de la vida personal, que era algo que creíamos absolutamente superado en la modernidad. Pues bien, la agenda política de la ideología de género quiere, como les decía, reconstruir todo el lenguaje, la moral, las costumbres sociales, las instituciones y las leyes, hasta ahora asociadas a la dualidad hombre-mujer, para sustituirla por esa pluralidad o diversidad afectivo-sexual que preconiza es lo que nos liberará. Por la visión que tiene de la relación hombre-mujer como esclavista, la ideología de género está profundamente impregnada de fobia a la maternidad y al matrimonio, porque concibe el matrimonio como una institución de poder del varón sobre la mujer.
De ahí viene lo de violencia de género. Lo que llaman violencia de género es, en el esquema conceptual de la ideología de género, la violencia que genera una estructura opresora como es el matrimonio. Y por eso quieren hablar de violencia de género y no les vale violencia doméstica o en el hogar, a pesar del hecho evidente que en el hogar puede haber violencia entre un abuelo y un nieto, pero solo quieren hablar de violencia de género porque lo asocian a la categoría ideológica de que el hogar, el matrimonio, es una estructura de poder que genera violencia, conflicto necesariamente. Por eso hay fobia al matrimonio y hay fobia a la maternidad. Y por eso, en el contexto cultural de la ideología de género, un poco más adelante, cuando fue técnicamente posible, se han exaltado muy seriamente las tecnologías de reproducción asistida. Porque en el planteamiento ideológico de género, si algún día las mujeres pudiesen verse liberadas del hecho de parir, ya llegaríamos a la liberación perfecta. El varón no tendría ningún poder sobre ellas. Y por eso, en el fondo, la maternidad la ven como algo malo, algo que limita la libertad sexual de la mujer, su capacidad de orientarse sexualmente. Por eso la fobia a la maternidad y la fobia al matrimonio impregnan todos los planteamientos políticos de género. Todo esto que les he contado puede parecerles a ustedes terriblemente abstracto y real, porque lo es. La ideología de género, como todas las ideologías, no tiene ningún fundamento en la realidad de las cosas, como no lo tenía el marxismo o el nazismo. Se basa en un profundo error sobre cómo son de verdad las cosas. El ser humano no es como dice la ideología de género. Pero las ideologías en el siglo XX nos han demostrado que fácilmente, ante el vacío moral y religioso, se convierte en una verdadera fe por la que la gente es capaz de matar, de dar la vida. Eso pasó con el marxismo. Cuánta gente bien intencionada en el siglo XX dio su vida con espíritu de generosidad por implantar el comunismo en la tierra. Provocaron un inmenso mal, decenas y decenas de millones de muertos, pero se hizo con la ilusión de liberar al ser humano. Por eso mismo está pasando en nuestros días con la ideología de género. Alguna gente se ascribe a ella y se cree de verdad que puede ser liberadora. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Cuando uno se enfrenta a los elementos de la ideología de género, no está enfrentándose a gente necesariamente retorcida y mala que quiere engañar por no sé qué. Hay gente muy convencida de que estos son los parámetros que nos pueden ayudar a crear una sociedad más libre, feliz y justa. A pesar de este carácter doctrinario y abstracto, como todas las ideologías, cuando se concreta en una agenda política, podemos verla ya muy cercana a nosotros. Esto es lo que nos ha pasado en España en concreto durante los 8 años de mayoría parlamentaria del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en que hemos visto una plasmación muy concreta, muy radical, muy sistemática y en muy poco tiempo de la agenda política de la ideología de género en un país. Eso es lo que ha distinguido a España de otros países, que la agenda política de género es como un virus que pulula por el mundo y de vez en cuando en un país u otro partidos de derechas o de izquierdas se hacen eco de alguna propuesta inspirada en la doctrina de género. Pero solo España ha vivido con una total intensidad y sistemática la aplicación de toda la agenda política de género en 8 años solo. Y les hago un rápido recorrido, sin detenerme en otras cosas que podría hacer, en las leyes, que es lo más conocido. El primer proyecto de ley prácticamente que se envía al Parlamento después de constituirse la nueva mayoría parlamentaria del año 2004 es la Ley de Violencia de Género. Una ley que se llama así, y así se defiende expresamente en los debates parlamentarios, para que a través de ella se haga una función pedagógica en la conciencia colectiva española sobre la relación familiar y específicamente matrimonial como generadora de violencia. Y cuando en el Parlamento se presentan enmiendas para cambiarle el nombre por Ley de Violencia en el Hogar, Ley de Violencia Doméstica, hubo varias pretensiones, o incluso un informe de la Real Academia de la Lengua que desaconsejó ese nombre porque no responde al uso correcto de género en castellano, la mayoría gubernamental se negó, alegando que esta ley no solo pretendía establecer medidas penales o administrativas para perseguir la violencia en el hogar, sino hacer una pedagogía cultural sobre la visión de género del matrimonio. Entonces, es la primera ley ideológica de género que se aprueba en España. Casi inmediatamente se aprueba la ley conocida popularmente como Ley del Matrimonio Homosexual, que no es tal. Es una ley que suprime el matrimonio para equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo, que no es lo mismo. Es decir, lo que hace esa ley es excluir de la definición legal de matrimonio en el Código Civil la referencia dual al hombre y la mujer, de tal manera que desde su aprobación el matrimonio en España es la unión de cualesquiera dos personas, sea cual sea su orientación afectivo-sexual. Eso es pura ideología de género. ¿Por qué no quiere la ideología de género que
que haya una institución específica para la unión entre el hombre y la mujer llamada matrimonio, porque para la ideología de género el hombre y la mujer no existen, son un invento cultural, esclavista para la mujer. Y por eso el matrimonio debe excluir la dualidad hombre-mujer. Al mes escaso de aprobarse esa ley del llamado matrimonio homosexual, se aprueba la ley del divorcio exprés, conocida así popularmente. Como saben ustedes, es una ley que establece que todo matrimonio en España es resoluble por divorcio, es divorciable a partir del tercer mes de la boda, a petición unilateral de cualquiera de los cónyuges, sin necesidad de alegar causa ninguna. Es decir, que desde que entró en vigor no se puede pedir a los tribunales que protejan la estabilidad del matrimonio y solo se puede pedir a los tribunales, solo hay acción, diríamos los juristas, para pedir su ruptura a partir del tercer mes de la boda. Obviamente el divorcio no es un invento de la ideología de género, pero en clave de género hace falta un divorcio exprés, porque como el matrimonio no tiene nada que ver con la complementariedad hombre-mujer ni con la reproducción, solo debe durar lo que dure el afecto, la orientación, la sexualidad. No tiene ningún significado social, ninguna función social el matrimonio, es pura expresión de la afectividad sexual de las personas y debe durar lo que dure esa voluntad de expresión afectivo y sexual. Por eso encaja perfectamente en los planteamientos de género ese salto al divorcio unilateral y sin causa que establece en España la ley del conocido popularmente como ley del divorcio exprés. Y muy poquito después se aprueban dos leyes, la ley de investigación, estamos en el año 2007 ya, la ley de investigación biomédica y la nueva ley de técnicas de reproducción asistida, que convierten a España en el país del mundo, quitando algún sitio muy singular como Singapur, por ejemplo, donde hay más permisibilidad legal con todas las experimentaciones bioéticas y todas las técnicas que se pueden aplicar en el entorno de la reproducción artificial. Como pasaba con el divorcio, la reproducción asistida no es un invento de la ideología de género, pero como les indiqué antes, en la visión antropológica de la ideología de género hay una apuesta liberadora por este tipo de tecnologías. Y por eso, desde esas leyes, España es un país en el cual prácticamente se puede hacer de todo sin ningún contrapeso ético consagrado en la ley. Y de hecho hoy día hay cosas que son delito en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en este contexto y que están permitidas por las leyes españolas del año 2007, como la clonación, por ejemplo. Porque hay una apuesta decidida porque progresen sin, repito, barreras o contrapesos éticos todas estas tecnologías, porque se las considera liberadoras de esa feminización de la mujer que en el fondo implica la maternidad biológica. Y muy poquito después, meses después, sin más, se aprueba la LOE, la Ley Orgánica de Educación, en la cual aparece tantas veces citada la palabra género que en el informe del Consejo de Estado, que como saben ustedes es un informe preceptivo y previo a la aprobación de los proyectos de ley, de ciertos proyectos de ley por parte del Consejo de Ministros, una de las sugerencias que se hace al Gobierno es que se suprima como 200 veces la palabra género del texto legal, porque dice el Consejo de Estado que ya aburre al leerlo, que basta con decirlo 4 o 5 veces tengan en cuenta el género, porque tampoco hay que estar soltándolo cada 2 artículos una vez, ¿no? Y es verdad. Y además de eso, de ese abuso aburrido ya incluso gramaticalmente, aparece la célebre asignatura de Educación para la Ciudadanía. Educación para la Ciudadanía tiene como singularidad en España no que en ella se hable ni del aborto, ni de la homosexualidad, ni del matrimonio, que no se habla en el desarrollo de la curricular de la asignatura, sino que introduce una teoría sobre la moral. Lo grave de Educación para la Ciudadanía, por lo que tantas familias en España nos opusimos a ella, es porque en el diseño curricular de esta asignatura, aprobada por Real Decreto, se establecía como finalidad legal de la misma la formación de la conciencia moral de todos los escolares españoles menores de edad, porque es una asignatura que cubre el ciclo preuniversitario. Por lo tanto, la asignatura tenía como finalidad formar la conciencia moral y además tenía que formarse la conciencia moral de todos los alumnos en la visión de la persona y de la moralidad que incorporaba el currículum de la asignatura, es decir, en lo que había dicho el Gobierno que debía ser la moral. Por eso nos rebelamos contra ella, no porque hiciese un juicio que no nos gustase sobre un tema u otro, juicios inmorales puede haberlos en cualquier asignatura, hasta en matemáticas, sino porque consagraba el poder legal del Estado sobre la conciencia moral y el derecho del Gobierno a imponer su visión de la moralidad a todos los escolares. ¿Y cuál es la visión de la moralidad de la persona que subyacía a todo el planteamiento curricular de Educación por la Ciudadanía? Subyacía la idea de que en una sociedad pluralista y democrática, como es obviamente la española, las que llaman morales privadas no pueden tener proyección pública legítima. Deben ser morales, sobre todo si tienen un fundamento religioso, que agoten su eficacia en el ámbito privado de la vida de las personas. Y por lo tanto, y en consecuencia, por ese prejuicio ideológico, la vida pública es un inmenso vacío moral.
Si la única moral que de verdad existe, que es la que cada uno llevamos en nuestro corazón, no puede proyectarse en las relaciones sociales, obviamente las relaciones sociales tienen un problema, no hay moral. Y por lo tanto, según esa tesis, que parte de ese prejuicio ideológico, el Estado tiene la obligación de llenar ese presunto vacío moral que hay en la vida pública con una moral que impone el propio Estado. ¿Cuál es esa moral? Lo que Educación para la Ciudadanía llama moral democrática, moral pública. Es una vieja tesis defendida en España, por ejemplo, por Gregorio Peces Barba, que es extraer de las leyes en vigor la moral. La única moral legítima en una sociedad democrática, según este planteamiento, es la que se deduce de las leyes. Como las leyes en vigor en ese momento ya en materia de sexualidad y matrimonio eran inspiradas por la ideología de género y del divorcio exprés, de reproducción asistida, de matrimonio homosexual, se convertía en principios morales vinculantes para enseñar en la escuela esos valores que estaban en ese tipo de ley, es decir, la ideología de género. La ideología de género aparecía en Educación para la Ciudadanía no como objeto específico de la misma, sino como el contenido de esta presunta moral pública, que son los valores de las leyes, una vez que las leyes se habían transformado para sustituir la vieja antropología del humanismo cristiano occidental por la nueva antropología de género. Y por eso al final esa asignatura tenía una profunda carga ideológica en sí misma. Luego se aprobó la ley conocida digamos, en la prensa como reguladora de la transexualidad, que no era tal. Era una ley que modificaba el registro civil. La transexualidad, como saben ustedes, es un fenómeno que existe, tan viejo como la humanidad. Tenemos rastro de ella en la Biblia, en la literatura egipcia, griega, romana, babilonia, etc. En materia de sexualidad, dicho sea entre paréntesis, no hay nada nuevo bajo el sol desde la época de las cavernas. Está todo inventado. No es verdad que en el siglo XX hayan aparecido nuevas formas de familia o nuevas formas de sexualidad. Es uno de esos pocos campos en que no se ha inventado nada nuevo desde hace miles y miles de años. Todas las virtudes y todos los defectos están ya vistos y más que vistos. No hay nada nuevo posible. Lo único nuevo que hay ahora es una valoración ideológica distinta de cosas que hemos conocido siempre. Y cuando existe disforia de género, algunos médicos aconsejan eso que se llama popularmente una operación de cambio de sexo. El cambio de sexo en sí mismo es imposible, porque todas las células de un cuerpo son masculinas o femeninas, todas. Todas las células de mi cuerpo son masculinas. Todas las células del cuerpo de Polonia son femeninas. No solo las genitales, todas. Por tanto, cambiar de sexo es imposible. Lo que uno puede hacer con tratamientos quirúrgicos y hormonales es cambiar la apariencia externa genital de su cuerpo. Se estirpan o se ponen determinadas cosas y la apariencia externa del cuerpo puede pasar de una apariencia masculina a una apariencia femenina, pero sigue siendo un cuerpo masculino o femenino porque eso no es cambiable. Y cuando había estas llamadas operaciones de cambio de sexo, ya la jurisprudencia hace muchos años que había reconocido nuestro Tribunal Supremo que una persona que se había operado, o sea, que tenía un cuerpo aparentemente de forma externa de otro sexo distinto de aquel que tuvo al nacer, podía cambiar su inscripción en el registro civil para obtener un DNI que fuese acorde con la apariencia externa de su personalidad. De tal manera que una persona podía haber nacido como hombre llamado Manuel y si se operaba de sexo y su cuerpo aparentaba ser una mujer, podía lograr que le diesen un carnet de identidad que pusiese María Luisa. Bien, puede ser discutible o no. Pero con esto lo que quiero decir es que no había un problema legal o jurídico con la transexualidad en España. Estaba ya resuelto hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, lo que hace la nueva ley del año 2007 no es regular la transexualidad, a pesar de que eso es lo que se dijo en la prensa. Hace algo mucho más profundo e ideológicamente cargado. Como ustedes saben, lo que nos define como personas ante el derecho civil del Estado es el registro civil. Uno nada más nacer es inscrito en el registro civil y se le inscribe con los datos que en ese momento constan de su persona, que son la fecha de nacimiento, quién es papá y quién es mamá, y si es hombre o mujer. Así se inicia una inscripción en registro. Por lo tanto, el ser hombre o mujer es algo que hasta ahora nos definía jurídicamente. Lo que hace esta ley es permitir que se cambie esa inscripción como hombre o mujer una vez que uno es ya adulto sin necesidad de hacer operaciones de cambio de sexo. O sea, de tal manera, con la nueva ley, una persona que es hombre o mujer, también en la apariencia genital morfológica exterior de su cuerpo, puede inscribirse como del otro sexo. Es decir, lo que hace en el fondo es sustituir el sexo como dato definidor de la persona a efectos jurídicos civiles por el género, por lo que yo decido ser. Si yo decido ser mujer, aunque mi cuerpo sea masculino, tengo derecho a inscribirme como mujer. Es decir, lo que importa es lo que yo decido, el género, no el sexo, lo que tengo, lo que soy. Por eso esa ley es una ley profundamente cargada de ideología. Se vende
como una manera de resolver el problema de un pequeño grupo de seres humanos, y no es verdad. Es una ley de una carga ideológica brutal. Probablemente la más grave, aunque sea la más desconocida, desde el punto de vista de su carácter ideológico transformador de la forma de ver las cosas en la ley y por el efecto pedagógico de la ley en la propia sociedad española. Luego, porque eso, como os decía antes, a través de educación para la ciudadanía, se traslada a la moral que enseñamos a los niños en las escuelas, ¿no? Y después de esa ley se culmina ya la agenda de género con la llamada Ley del Aborto del año 2010. El aborto, evidentemente, no es un invento de la ideología de género, pero para la ideología de género es imprescindible que la mujer tenga derecho a abortar. No que no sea un delito, que no se castigue, sino que sea un derecho de la mujer. ¿Por qué? Porque la esencia de la ideología de género es desvincular a la persona de su sexualidad y a la mujer de su posibilidad de ser madre. Por eso, en la ley del año 2010, que se llama legalmente Ley Reguladora de la Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, de forma coherente con este nombre, se dedica a la regulación de la llamada interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, solo los artículos 11 y siguientes de la ley. Los 12 y siguientes. Los 11 primeros se dedican a regular lo que la ideología de género llama salud sexual y reproductiva, que es la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. La propia expresión salud sexual y reproductiva es propia de la ideología de género. Y consiste en afirmar que forma parte del derecho constitucional a la salud el derecho a no ser madre. O sea, la posibilidad de excluir la maternidad forma parte de mi derecho a la salud. Eso es lo que llama salud sexual y reproductiva. Y por lo tanto, el derecho garantizado y financiado por el Estado a todos los medios técnicos o quirúrgicos a los que una pueda acudir para no ser madre. Y de hecho, cuando esa ley del año 2010 habla del derecho a la maternidad, lo que quiere decir es el derecho a no ser madre. No es el derecho a tener un niño, es el derecho a quitártelo de encima. Y por eso esa ley es la ley más abortista de todo el mundo. No tanto por los plazos o los casos en que permite el aborto, que es ya de las que más generosamente lo permite, sino porque es la única ley del mundo que yo conozca que reconoce el aborto como un derecho subjetivo de rango constitucional de la mujer. No como algo que no se castiga, como algo que se permite, sino como algo a lo que se tiene de una prestación obligatoria del Estado hacia la mujer. Eso que yo sepa, ese paso no lo ha dado ninguna ley del mundo. Y lo da la ley española porque eso es el mandamiento de género. No es ya solo eso que no se castigue, que se permite, que se ayude, es que forma parte del derecho a la definición de la personalidad femenina, el derecho a abortar. Y por debajo del aborto, por supuesto, anticoncepción, esterilización y todo lo que ustedes quieran. Son leyes, como ven ustedes, que más allá de resolver de manera acertada o no, justa o injusta, un problema jurídico o un conflicto social, tienen una vocación de transformación antropológica, de la visión de la persona. Por eso son leyes profundamente ideológicas. Y por eso, cuando se ve el elenco de todas ellas, se ve que España ha vivido una verdadera revolución cultural. En otros países hay gente que preconiza el matrimonio homosexual, que preconiza más divorcio o más aborto. Como les decía antes, son propuestas más o menos sueltas, que tienen éxito, no éxito, que las apoya un grupo dentro de la clase política, otro. En España, que yo sepa, es la única ocasión que hemos vivido en tan poquito tiempo una transformación tan sistemática y radical de los principios humanistas que inspiraban en cuestiones básicas como vida, sexualidad, familia, matrimonio, a la vieja o civilización occidental por las categorías intelectuales de una nueva antropología, la ideología de género. Por tanto, como ven ustedes, aquello que cuando lo explicábamos teóricamente parecían cosas tan raras, lo tenemos aquí. Ese es el riesgo de las ideologías, que dichas en abstracto pueden parecer lo que son, elucubraciones fantasmagóricas ajenas a la experiencia cotidiana, a la realidad de las cosas, pero que cuando se convierten en una fe, cuando mucha gente ve la realidad conforme a esas categorías intelectuales, pueden convertirse en una fuerza arrolladora que va cambiando el mundo. Y eso es lo que está pasando a nuestro alrededor con la ideología de género, que como ven ustedes no es un invento español, no solo vive en España, pero en España se ha manifestado en estos años con una especial intensidad. Estos debates propios de la ideología de género se están dando en Gran Bretaña, en Noruega, en Alemania, en Francia, en México, en Pakistán, en todo el mundo. Aquí los hemos vivido, repito, con especial intensidad, con un carácter muy sistemático y además con un gran radicalismo en las propuestas. Por eso aquí ha saltado más a los ojos los planteamientos de género. Yo empecé a preocuparme por la ideología de género en el año 94 del siglo pasado, mira si soy viejo.
Y empecé a preocuparme porque, quizá lo recuerden los que sean casi tan viejos como yo, aquel año se celebraba una cumbre internacional de Naciones Unidas sobre población en El Cairo. Y entonces el Papa Juan Pablo II organizó una sorprendente movilización mundial contra aquella cumbre. Escribió, cosa que nunca había hecho ningún papa en la historia de la humanidad, a todos los jefes del Estado del planeta para pedirles, por favor, que no se aprobasen los documentos que iban a aprobación a aquella cumbre. Envió una delegación especialmente cualificada, movilizó la prensa, convocó en el Vaticano a la responsable de Naciones Unidas del Congreso. Es decir, hizo un papel que no estamos acostumbrados. Yo pensé que algo serio debía estar pasando allí para que el Papa hiciese eso. Cuando empecé a estudiar en aquel momento los documentos que se debatían en El Cairo, me encontré por primera vez con la ideología de género. Eran propuestas sobre población, sobre mujer, sobre sanidad, ya profundamente impregnadas de estas nuevas categorías ideológicas, de esta nueva terminología. Y en aquel año 94 el Papa consiguió en parte, no del todo, pero sí en parte su objetivo, y los documentos que se aprobaron a finales de aquella cumbre fueron relativamente modificados. Pero al año siguiente, en el año 95, se celebró una nueva cumbre mundial de Naciones Unidas, esta vez en Pekín, ya se llamaba Beijing en vez de Pekín, sobre la mujer. Y aunque el Papa Juan Pablo II intentó de nuevo movilizar a estados, gobiernos y opinión pública, esa batalla la perdió. Hubo una coalición entre el gobierno de Clinton, muy influido por la ideología de género en Estados Unidos, y la presidencia de la Unión Europea, que en aquel momento correspondió al gobierno español, muy imbuido de ideología de género, que hicieron una pinza que hizo que en Beijing se aprobasen una verdadera planificación de género como agenda política de Naciones Unidas, es decir, de toda la comunidad internacional. De hecho, las conclusiones y recomendaciones de Beijing se citan todavía, por ejemplo, en la exposición de motivos de la Ley del Aborto española del año 2010 como su inspiración ideológica. Y desde entonces la ideología de género forma parte de la actuación ordinaria de las agencias más potentes de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de UNESCO, del Fondo de la Población, etc. Ya en los años 70 en Estados Unidos el lobby gay empieza a utilizar los planteamientos de género en sus campañas de opinión pública, en los lenguajes que utiliza, etc. Pero la fuerza expansiva más seria de la ideología de género viene cuando Naciones Unidas la convierte en un instrumento para las políticas de control de la población. Como ustedes saben, el control de la población ha sido y sigue siendo una de las grandes y tristes obsesiones del mundo rico blanco occidental. La mentalidad malthusiana que caracteriza nuestra época y que impregna la política de los países ricos está intentando por todos los medios que la humanidad no crezca. Nos quiere convencer erróneamente de que tenemos un problema de superpoblación cuando no es verdad. Y se están gastando ingentes cantidades de dinero en campañas masivas permanentes de esterilización, de anticoncepción, de aborto en todo el mundo. Pues bien, en el año 69 en concreto, justo cuando la ideología de género empieza a hacer su aparición editorial, en Estados Unidos se firma un documento, el llamado Memorándum Kissinger-McNamara, aunque lo firma el presidente Nixon, pero a propuesta de sus ministros McNamara de Economía y Kissinger de Asuntos Exteriores, que solo conocimos casi 30 años después cuando lo desclasificó porque era secreto el presidente Reagan, que es un memorándum que ordena a todos los agentes de política exterior de Estados Unidos, que en aquel momento era la cabeza del mundo y del imperio, no como ahora, ahí mandaba en aquella época Estados Unidos, les ordena que todos tengan como prioridad política absoluta el control de la población en el mundo. No la lucha contra el comunismo ni nada, ¿no?, sino el control de la población en el mundo. Y además advierte ese memorándum de manera muy inteligente que como esto puede ser percibido en el tercer mundo como una política imperialista y colonialista de Estados Unidos, hay que disimularla. Y hay que presentarla como una política de liberación de los pueblos pobres del tercer mundo. Y por lo tanto ya no debe haber un mensaje desde el primer mundo imperativo hacia el tercer mundo, sino que hay que vestirlo de liberación sexual, de liberación de las mujeres frente a costumbres tradicionales, frente a la imposición de la religión, frente a una visión de la sexualidad muy marcada por los varones, etc. En la implantación práctica de ese memorándum, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que se crea 2 años después para cumplir lo que se preveía en ese memorándum, empieza a hacer suya la ideología de género para esta transformación cultural del mundo. De hecho, en aquellos años, una de las presidentas del Fondo de Población de Naciones Unidas dijo: ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales como hemos hecho hasta ahora. Ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo.
Y Naciones Unidas, o sea, Estados Unidos detrás, empieza a invertir en la difusión de la ideología de género. Es cuando Naciones Unidas empieza a implicar en lo que llaman educación sexual, en la formación de la mujer para que teóricamente se libere, es decir, para que introduzca prácticas de anticoncepción, cuando empieza a presionar a los países del tercer mundo para que legalicen el aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Y la traslación de toda esa mentalidad llega a su mayor efervescencia pública con las cumbres del Cairo del año 94 y la de Beijing sobre la mujer del año 95, donde todo esto que se venía larvadamente desde hace años impregnando Naciones Unidas, sus políticas, sus documentos, ya se oficializa. Y desde entonces ya es la política oficial de Naciones Unidas, porque las cumbres de Cairo y de Beijing inspiran básicamente 3 de los 5 de los llamados objetivos del milenio, que son en este momento la agenda política oficial de Naciones Unidas. De hecho, de los objetivos, en el que más se gasta es el objetivo 5, que bajo el nombre de liberación de la mujer y lucha contra la pobreza está dedicado solo a defender en el mundo el aborto y la ideología de género. Les digo esto para que no crean que estamos hablando de un problema español o de un problema de Rodríguez Zapatero. No, es un problema que aquí ha tenido sus concreciones, es un problema que es un problema del mundo de nuestra época. ¿Por qué me preocupa a mí la ideología de género? No me preocupa porque yo crea o tenga miedo de que pueda prosperar y llegar a imbuir, de hecho, la forma de pensar de la humanidad. Entonces, porque si fuese así, la humanidad desaparecería en esa generación. Si todos tenemos miedo a la vida y no entendemos nuestra sexualidad, no tenemos ningún futuro. Me preocupa porque lo que está en juego es la felicidad de las personas. Me preocupa porque yo estoy convencido, desde la altura de mi edad, que ya he visto mucho, que las personas que se dejan engañar por la visión de la sexualidad propia de la ideología de género es muy difícil que sean felices. Pueden pasar unos cuantos fines de semana muy cachondos, eso no lo discuto, pero construir un proyecto vital trabado, fuerte, de los que generan felicidad, muy difícil. Por eso a mí me preocupa blindar a las nuevas generaciones frente a la ideología de género. Explicarles de qué va esto, advertirles de los riesgos que tiene, por lo menos para que, si quieren, lo rechacen. ¿En qué se traduce en la práctica de las personas, más allá de las leyes, de las políticas de control de la población, etcétera, la ideología de género? ¿Cómo afecta a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Pues afecta, aunque no conozcan nada de todo esto que yo he explicado, en la forma de percibir su propia sexualidad. Para una persona que acepta los planteamientos de género, la sexualidad es algo puramente genital y externo, que no compromete su personalidad, maleable, utilizable para obtener placer, sin ningún significado natural, donde la complementariedad hombre o mujer no es un dato, de hecho es una opción, y donde la maternidad no es algo vinculado a la sexualidad, sino otra opción para el que quiera. Y por lo tanto, los que ven las cosas así se acostumbran desde muy pequeñitos, y eso es lo que se llama muchas veces por ahí educación sexual, a confundir la formación afectivo-sexual con el conocimiento de técnicas para obtener un mayor placer sexual. Y entienden por educación sexual el estudio de las combinaciones posibles de agujeros para obtener placer sexual. Y no ven más allá de ese horizonte. Y cuando una persona va analizando así su sexualidad, luego intenta construir algo creativo, que eso es el matrimonio, sobre la dimensión sexual de su personalidad, con otra que también ha banalizado su sexualidad, no lo consiguen, porque así es imposible conseguirlo. Y por eso tantos matrimonios fracasan hoy día. Porque van al matrimonio él y ella habiendo trivializado absolutamente la maravilla de su sexualidad. Y sobre algo trivial no se construye nada importante. Y porque además, quienes ven las cosas así, se acostumbran al juego erótico sexual como fuente de placer y van interiorizando que lo único malo que les puede pasar es la vida, quedarse embarazadas. Y por eso a esta visión negativa de la sexualidad se asocia anticoncepción, preservativo, aborto. Y cuando muchos años se juega la sexualidad con esa visión de miedo a la maternidad, es muy difícil cambiarlo luego cuando te casas. Sigue habiendo miedo a la maternidad. Y cuando hay miedo no hay compromiso, y por lo tanto el matrimonio no funciona. Y ese es el problema de una gran parte de nuestros jóvenes cuando se casan, que se casan con la misma ilusión que nos hemos casado todos siempre, de que eso dure para siempre. Pero ya han perdido las claves morales, intelectuales, antropológicas para entender cómo hay que jugar a eso para que pueda durar para siempre. Y eso es lo que me preocupa a mí de la ideología de género.
que está lastrando casi sin querer la vida de mucha gente hoy día, que no logra la felicidad, que fracasa en sus más nobles ideales personales, porque ha deformado desde muy pequeñito, porque le han deformado desde muy pequeñito la percepción de su propia sexualidad. Porque no es verdad que la sexualidad sea algo externo, genital, vinculado al placer. No es verdad. La sexualidad es algo mucho más importante. La sexualidad para los seres humanos es sustancial, hasta tal punto que la sexualidad es una de las dos cosas que nos distinguen de los animales. La otra es la racionalidad. Porque los animales se limitan a estar sexuados y ejercer la sexualidad en la época de celo. Pero fuera de la época de celo no afecta para nada a su estilo de vida. La vaca y el toro pastan en la pradera igual fuera de la época de celo. En cambio, a los seres humanos la sexualidad nos constituye las 24 horas del día de los 365 días del año de todos los años de nuestra vida. Porque no hay otra forma de ser un ser humano que ser hombre o mujer. Y por lo tanto la feminidad y la masculinidad para nosotros son absolutamente relevantes, constitutivos, esenciales. Y quien banaliza su sexualidad, banaliza su personalidad. Quien hace trivial su sexualidad, hace trivial su personalidad. Por eso es tan importante este tema. No por discusiones políticas, de leyes o ideológicas, que también son importantes, pero son importantes sobre todo por esto. Porque en la medida en que el virus de la ideología de género se extiende en la sociedad, impregna el pequeño corazón y la cabeza de las nuevas generaciones, estamos haciéndoles a estas nuevas generaciones mucho más difícil estar en condiciones óptimas para poder ser felices, para poder hacer algo bueno con su vida. Y esto es lo relevante, esto es lo importante. Por eso la mejor forma de luchar contra la ideología de género, para quien crea, como creo yo que hay que luchar contra la ideología de género, es hablar mucho de sexualidad y hablar bien. Es formar a las nuevas generaciones y a las antiguas, pero es más maleable y deformable el jovencito. A mí a estas alturas me van a cambiar poco mi visión de la sexualidad, ¿no? Pero hay que formar muy bien para que valoren la sexualidad, para que comprendamos que es algo muy importante, tan importante que no podemos jugar con ello, porque jugaríamos con nosotros. Algo tan importante que merece la pena cuidarlo, algo tan relevante que merece la pena mimarlo, algo tan importante que con ello, con nuestra sexualidad, podemos hacer lo más creativo que nunca haremos en la vida, que es crear vida. Algo tan importante que no se puede desvincular de la posibilidad de dar vida. Y que por lo tanto no se puede ejercitar activamente la sexualidad más que cuando uno está en condiciones óptimas de recibir la vida, de ser padre y madre. Por edad, por estado matrimonial, etc. Y que eso merece la pena. Porque quien ve así la sexualidad tiene muchas posibilidades de ser profundamente feliz.